Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias y sean todos bienvenidos a esta penúltima entrega de la ofrenda que esta sociedad está rindiendo a la ciencia en esta semana a ella dedicada. Como ha quedado claro a través de las sesiones anteriores, en realidad a la ciencia le debemos devoción no solo en un plazo-tiempo limitado, debería de ser en todo el año, puesto que conduce y preside nuestras vidas. Pero bueno, bien está lo que bien parece. Hoy estamos ya llegando al final. A la vista del título que hoy aquí nos reúne, creo que, por lo menos a mí, supongo que quizá más de ustedes, se les ha reproducido la pregunta de aquel desdichado príncipe encadenado de qué es la vida y también para qué hemos nacido, si al final todos hemos de pagar un duro tributo a la naturaleza por habernos concedido ese privilegio. Pero no nos reúne hoy aquí el estudio existencial de las preguntas de aquel desafortunado Segismundo. No, nos ha reunido saber cómo empezó la vida. Puede que al final tampoco lo sepamos, pero que nos vamos a acercar un poco más apartándonos del terreno humanista para entrar más en el terreno científico. Y lo haremos de la mano de nuestro ponente de hoy, persona sobradamente conocida en esta sala, con lo cual se alivia un poco la labor del presentador. Pero de todas maneras, sí es razonable que sepamos que don Manuel Rodríguez Alcaina es licenciado en Biología, especialidad en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha doctorado en microbiología, también por la Universidad Autónoma, con una tesis sobre elementos genéticos transponibles portadores de genes de resistencia a los antibióticos. Trabajado en el Hospital Ramón y Cajal y en el Centro Nacional de Biotecnología. Ha realizado estudios postdoctorales en institutos alemanes dependientes de la Universidad de Heidelberg. Ha trabajado en la industria farmacéutica en la compañía Merck, Sharp y Dom en Madrid y actualmente es profesor en la Fundación Universitaria Francisco de Vitoria. A todo esto hay que añadir que es el presidente de esta sociedad que hoy con tanto cariño les acoge. Y bien, pues dejamos al lado a don Segismundo con sus angustias y preguntas sobre qué es la vida y nosotros vamos a intentar saber cómo empezó ella. Para ello lo haremos de la mano de la persona que hoy nos acompaña. Profesor Rodríguez, muchísimas gracias por su presencia aquí una vez más y sepa que desde este momento estamos impacientes por seguir el discurso de su palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, don Antonio. La verdad que se me hace raro esto, ¿eh? Siempre aquí. Ahora me toca cambiarme por esta vez de sitio. Me voy a cambiar aquí. Yo tengo la costumbre de andar, pero como lo haga aquí es probable que me descalabre, así que me voy a quedar aquí quieto. Efectivamente, sí, desde aquí no me ves, vaya. Efectivamente el tema, como ya anticipaba don Antonio, tiene el problema de que casi lo podríamos terminar diciendo, bueno, no tenemos mucho que avanzar, ya les adelanto esto, porque como se podrán imaginar, si hubiera habido algún avance llamativo en este tema, sería noticia de primera plana, ¿verdad? Pero bueno, las especulaciones y los experimentos, hay algo más que especulaciones, hay cosas interesantes que contar y espero lograr llamar su atención y no aburrirles demasiado con los aspectos bioquímicos y sobre todo de biología molecular y algunos otros. Bueno, esta es una foto que supongo que conocen, una foto del archivo de la NASA, es una de las primeras imágenes del planeta Tierra desde la Luna y la he elegido porque, bueno, la Tierra hasta la fecha es el único lugar conocido por el ser humano en el cual hay vida. La vida es, como decía San Agustín sobre el tiempo, es algo que todo el mundo sabe lo que es, pero cuando hay que explicarlo, la cosa ya se pone un poco más complicada. San Agustín lo decía del tiempo, y yo lo digo, o en fin, los biólogos incluso lo decimos de la vida. La vida, por contra de lo que pueda parecer, no es algo que esté definido de forma clara, aunque es verdad que todo el mundo reconoce lo que está vivo de lo que no lo está. Sin embargo, una definición exacta, precisa de lo que es la vida, no disponemos de ella realmente, aunque parezca algo paradójico. También es paradójico, y supongo que conocen a Louis Pasteur, el padre de la microbiología. Louis Pasteur saben que fue, entre otras muchas cosas, fue el que nos abrió el mundo de los microbios,
de forma más seria y más rigurosa. Y además hizo una cosa que descartó una de las teorías que se había impuesto durante toda la historia sobre la vida y sobre el origen de la vida. Saben que desde la antigüedad, desde los griegos hasta finales del siglo XIX, nada menos, todo el mundo pensaba que existía la generación espontánea. Es decir, la generación espontánea quiere decir que los organismos nacían espontáneamente. Es decir, de hecho hay recetas muy curiosas, supongo que lo habrán oído alguna vez, recetas medievales, incluso, vamos, tengo entendido que está hasta los documentos registrados donde se ponía una receta para crear de la nada ratones. O sea, si uno pone ropa vieja, húmeda en una esquina oscura y le añade trozos de alimentos y tal, surgen los ratones espontáneamente. Esto era algo que creía todo el mundo. Y aunque parece hoy en día, visto desde nuestra perspectiva, una cosa tonta, el caso es que fue muy difícil contradecir a los recalcitrantes defensores de la teoría de la generación espontánea. Porque claro, ello implicaba, entre otras cosas, temas religiosos que, como saben, pues claro, causan problemas, porque cualquier avance en este sentido, alguna gente no tiene, yo pienso que no tiene por qué estar reñida una cosa con la otra, pero mucha gente piensa que sí. Y a Pasteur le costó lo suyo. De hecho, él fue el último de una larga lista de científicos que, desde Lázaro Spallanzani a Francesco Redi, en los últimos, desde el siglo XVIII hasta finales del XIX, intentaron echar abajo la teoría de la generación espontánea. Pasteur, no sé si conocen este experimento, es bastante famoso. Pasteur, entre otras cosas, tenía un equipo de, no sé cómo llamarle, vidrieros o de fabricantes de instrumentos de vidrio. Si han estado en el Instituto Pasteur en París, es un sitio estupendo, en el cual se pueden ver todos estos cacharros que se diseñaba Pasteur. Este en concreto fue uno de los que permitió acabar con la generación espontánea, porque la teoría, claro, habían hecho una serie de experimentos a lo largo de los últimos tiempos, ya les digo, Redi y Spallanzani, en los que cogían un caldo, lo calentaban y lo dejaban tapado y decían, ven, este frasco no crece aquí nada, por lo tanto pasa el tiempo y no hay generación espontánea. La generación espontánea, los defensores inventaban una serie de cosas, el fluido vital que estaba en el aire, entonces claro, eso era lo que insuflaba la vida. Y claro, lo que le decían es, bueno, es que tú tapas el frasco. Si tapas el frasco, el aire no puede entrar. Y si no entra el aire, pues no entra el fluido vital, con lo cual estás haciendo trampas. Entonces Pasteur inventó este frasco que no tiene tapón, como pueden ver. Lo que pasa es que tiene un cuello muy largo y además así en forma como de cisne, de tal manera que los microorganismos, que Pasteur jugaba con ventaja porque Pasteur los había visto en el microscopio y ya sabía que había, bueno, no solo Pasteur, mucha gente desde Leeuwenhoek habían visto los microorganismos, entonces dice, bueno, yo voy a jugar con esta ventaja. Lo abro al aire, sé que los microorganismos se van a quedar atrapados en lo que es ese brazo de vidrio y nadie me puede decir que después de calentar esto y dejarlo al aire, el aire entra y no hay fluido vital. Y así fue como descartó la teoría de la generación espontánea. O sea, fíjense ustedes que la cosa tiene miga, porque parece algo evidente, pero costó convencer a la gente, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a tratar precisamente de intentar explicar si tenemos algunos visos de ver cómo puede ser la generación espontánea realmente. Porque lo que se plantea aquí es pasar de un entorno abiótico, es decir, sin vida, a la vida. Claro, la Tierra antes de que hubiera vida, pues no tenía vida. Con lo cual, de alguna manera, se trata justamente de volver un poco, entre comillas, entiéndaseme, a la generación espontánea. Pero bueno, empezaremos un poco la primera parte vamos a intentar definir brevemente o ver qué es lo que han dicho los científicos a lo largo de la historia sobre qué es la vida. La vida, para cualquiera que yo cuando lo pregunto así a la gente o a los alumnos, pues lo que suelen decir es lo típico que quizá ustedes hayan aprendido, la gente que no ha a lo mejor profundizado más en la biología dice, bueno, pues la capacidad de relación, de nutrición, de reproducción, bien, eso está muy bien. Pero eso se ciñe a los seres vivos más que a la vida, ¿no? A los seres vivos que conocemos en la Tierra. Y ni siquiera a todos. Con lo cual, es una definición un poco pobre, ¿no? Aunque es la que efectivamente la mayor parte de la gente diría. Sin embargo, nos encontramos con cosas como esta. Los virus. Los virus, por ejemplo, no sé qué opinarán ustedes, si están vivos o no están vivos. Hay debate entre los biólogos, realmente no está claro. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Este tema es así, está tan abierto que realmente hay muchos aspectos que no están fijados.
Entonces, bueno, pues un virus, ¿qué es? Un virus, hay diferentes tipos de virus, como saben, es un cascarón de proteína, que más o menos, a ver si esto funciona, más o menos sería esto. Estos son unos modelos moleculares que están basados en microscopía electrónica de transmisión. Son bastante... Aquí ven la fotografía de microscopía electrónica y este es el modelo que han hecho por ordenador. Pues los virus son una cobertura proteica que contiene un genoma. El genoma puede ser de ARN o de ADN y además saben que puede ser de todas las variedades posibles de ADN y de ARN, que son varias. Saben que hay ADN de doble cadena, que es el nuestro, con 2 hebras. Hay ADN, ARN normalmente es de cadena simple, pero también lo hay de cadena doble. Lo hay de diferentes sentidos. Esto se entiende, el sentido positivo y negativo de los genomas se refiere a la capacidad, digamos, de transcribir proteínas, ¿no? de traducir proteínas. Bueno, entonces, digamos que hay diferentes tipos de genomas y los virus tienen todos ellos. Y además, algunos virus, los más complejos, tienen también una cobertura lipídica que se parece un poco a las membranas celulares. Es una membrana, una bicapa lipídica hecha de fosfolípidos fundamentalmente y con proteínas transmembrana que son las que les permiten penetrar en la célula. Las proteínas del virus interaccionan con receptores en la membrana celular y eso les permite entrar. Por ejemplo, es muy famoso ahora el coronavirus, por desgracia. El coronavirus va a salir varias veces hoy. La verdad que nos ha dado juego porque como la gente ha aprendido mucho sobre la PCR y todo este tipo de cosas, pues hay cosas que ahora ya no hace falta explicar tanto. Ven que el coronavirus tiene esta especie de espículas, estos pinchos, ¿no?, que tiene en la superficie. Por ahí interacciona con receptores en la célula y la membrana celular y es con lo que permite entrar, ¿no? Tengo que pedirles perdón, pero muchas de las diapositivas están en inglés. Es una cosa sencilla, pero ya saben que, por desgracia, el inglés es el idioma de la ciencia. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Por cierto, que tienen las referencias abajo si tienen más interés en consultarlo. Hay otras cosas aparte de virus. Hay partículas o agentes subvirales que hay una pléyade de ellos. O sea, hay muchísimos tipos. Por ejemplo, los virus satélite, los viroides, los priones. Ahora veremos un poco lo que es eso. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, los virus satélite tienen un genoma, tienen proteínas que recubren ese genoma. Los viroides no, por ejemplo, no lo tienen. Sí que son una molécula de ácido nucleico, pero no tienen ni proteínas que lo recubran ni codifican proteínas. Es decir, ese genoma no da lugar a la producción de ninguna proteína. Es una cosa peculiar. Y luego están los priones, que eso sí que es una cosa tremendamente extraña. Son proteínas que ahora les voy a hablar de ellas y seguramente que les van a sonar. Los satélites, ya les pido disculpas por este tipo de esquemas, que imagino que no estarán acostumbrados, pero procuraré a la mayor, los que no estén iniciados en estas cosas, pero vamos. Fíjense que estos son satélites. Los satélites son partículas subvirales que fundamentalmente se caracterizan por necesitar ¿cómo decirles? Es un fragmento de ácido nucleico, un ARN normalmente, aunque no siempre. A veces tiene una cobertura proteica, como estos Sputnik virus. Lo de Sputnik virus, aparte de la forma, saben que los virus tienen esta forma geométrica, fundamentalmente porque están compuestos de unidades discretas de proteínas que se repiten, y esto da lugar generalmente a este tipo de estructuras. Se llaman Sputnik virus y saben que los biólogos moleculares a veces tienen un humor bastante curioso, como se parece al Sputnik, ¿se acuerdan? A ese satélite ruso. Y además es que estos virus concretamente se introducen dentro de otros virus. Son virus, partículas subvirales que atacan a los virus digamos más complejos. Y además, generalmente los satélites necesitan la coinfección, es decir, para entrar en una célula necesitan la ayuda de otro virus. Esto es bastante típico. De hecho, ya les contaré que, por ejemplo, si se han puesto la vacuna del coronavirus, una de ellas, la que llevaba adenovirus, ¿se acuerdan? Pues esa es un virus que sirve de vector para meter el genoma. Y es uno de estos que mucha gente no sabía que se estaba inyectando virus, pero realmente lo estaba haciendo. El caso es que el virus helper, el virus ayudante, lo que hace es facilitarle una serie de proteínas al virus satélite, que el pobre no tiene apenas nada, para que pueda infectar, para que pueda copiar su genoma, pueda multiplicarse y aprovecharse de estar dentro de una célula eucariota o de una bacteria. Normalmente estos son de bacterias la mayoría. Bueno. Otras cosas que hay, partículas subvirales o partículas que no se les puede negar una entidad biológica, son por ejemplo los plásmidos. De esto ya les digo que hay una pléyade, hay libros enteros de millones, de miles de páginas
hablando sobre todo tipo de elementos de esta clase, pero los plásmidos, por ejemplo, son bastante famosos. Son pequeños fragmentos de ADN normalmente, de forma circular. Estos esquemas vienen a representar lo que es el genoma, lo que es la secuencia de ADN, y las flechitas lo que indican es los genes que codifican esos trocitos de genoma. Son trocitos pequeños, ya ven que son 4.361 pares de base, o sea, 4.000 y pico nucleótidos, los elementos que forman, que constituyen el ADN, ¿no? Y están en las bacterias. Estos elementos, las bacterias los utilizan para intercambiarse genes. Generalmente genes de virulencia, es decir, genes de resistencia a antibióticos, cosas así. O sea, nos hacen bastante la puñeta, ¿no? Este en concreto es el plásmido Bolívar Rodríguez 322. Se inventó en la Universidad de California, pero por dos mexicanos, o de origen mexicano, con lo cual, bueno, lo traemos por eso. Fue uno de los primeros, fue el segundo junto con el plásmido de la Universidad de California, ¿no? Bueno, pues estos elementos codifican proteínas y manipulan de alguna manera a las bacterias en este caso, ¿no? Y por último, este otro, como ejemplo de este tipo de entidades subcelulares o, en fin, tenemos los priones. Los priones se acordarán de la enfermedad de las vacas locas, ¿no? La enfermedad de las vacas locas, o de Creutzfeldt-Jakob, pues son una cosa muy rara. Es una proteína, además codificada en el genoma humano. También puede venir por, claro, en el caso de las vacas locas venía por proteínas o, bueno, material o carne, ¿no? Lo que hacían era comer carne de vaca que tenía estas proteínas anómalas. ¿Qué tienen de anómalo? Pues que tienen una estructura tridimensional. Saben que las proteínas, cuando tienen una secuencia en el genoma, y ese gen, cuando se expresa, produce una proteína. La proteína normalmente se pliega de una manera correcta con la que puede funcionar de forma normal, ¿no? Sin embargo, esta proteína está mal plegada. Lo habitual en este caso, cuando la proteína se pliega mal, y estos tirabuzones y estas cosas, digamos, es la estructura tridimensional de la proteína hecha un poco agradable, ¿no? Con dibujitos y tal, aunque les digo que los colores y todo esto son hélices alfa, son estructuras conocidas, ¿no? Bueno, pues esta proteína está mal plegada y lo normal es que sea eliminada, dado que no va a ejercer su función correctamente. Cuando hay un error en el plegamiento, son alteraciones de la expresión génica, y la célula lo que hace normalmente es eliminarlo porque no le sirve para nada, no hace su función. Bueno, pues resulta que estas proteínas, en vez de hacer eso, empiezan una especie de locura infectiva y son capaces de modificar otras proteínas, o sea, proteínas que se han generado bien, las alteran, o sea, interaccionan una con otra y a las que están bien las vuelven malas, digamos, ¿no? Esto es algo no visto en ninguna otra parte, ¿no? Es una cosa muy extraña. Una proteína que sea capaz de cambiar la estructura tridimensional de otra para que esa otra, en vez de quedar eliminada, tenga, digamos, una acción maligna, por decirlo así. Esto es algo realmente extraño y que está en estudio. La enfermedad es un desastre, pero como elemento de estudio es interesantísimo, ¿no? Y por último, los viroides. Los viroides son fragmentos de ARN circulares, todas estas figuritas así tan curiosas, es porque, digamos, la cadena de ARN se unen nucleótidos con otros y forman esta especie de formas, ¿no? Que luego tienen alguna actividad. Estos viroides no tienen nada, están totalmente desnudos, no codifican nada, y sin embargo se comportan como agentes infecciosos, infectan a las células, normalmente de plantas, y o sea, digamos, generan una infección sin tener nada. No tienen proteínas, no codifican ninguna proteína, solamente se meten y son copiados dentro de la célula, y son cosas muy raras, ¿no? Pero hay una pléyade de ellos, hasta tal punto que nada menos que en enero de este año acaban de descubrir otra variedad de estas, que le han llamado obeliscos, imagino yo que por la pinta esta que tiene la estructura así como así alargada, ¿no? Y bueno, pues ya les digo que esto es habitual. Y claro, ¿qué hacemos con esto? ¿Esto está vivo o no está vivo? No tienen función de nutrición ni de relación. De reproducción sí, pero tampoco por sus propios medios realmente. Necesitan ayudantes, necesitan las proteínas de la célula. ¿Qué hacemos con esto? Esto, desde luego, no es materia inerte. No es algo que esté muerto o que no es lo mismo que una roca, ¿no? Entonces, bueno, esto existe y esto genera, de hecho, provoca enfermedades y de todo. Por tanto, hay que considerarlo una entidad biológica, viva o no. Pues bueno, esto depende de nosotros. Esto es una cosa del ser humano. La realidad es la que es. Entonces, bueno, como esto ya les digo, esto ya sé que no ven nada, pero es a propósito. Esto es un montón de cosas, digamos, la evolución de los descubrimientos de este tipo de elementos, ¿no? Que ya les digo que hay una pléyade de ellos.
Siguiendo con las definiciones, intento acelerar que si no, bueno, madre mía. No sé si conocen este libro, supongo que muchos sí, El gen egoísta de Richard Dawkins, más o menos resumiendo, para ir rápido. Aquí lo que viene a decir es que los seres vivos no son más que un armazón, una carcasa para proteger su genoma. O sea, nosotros no valemos nada más que para que nuestro genoma perdure en el tiempo. Bueno, es una definición quizá un poco radical, pero bueno, desde un cierto punto de vista podría considerarse, ¿no? No sé qué pasa con esto ahora, que no va. Aquí. Bueno, y a mí la que más me gusta es esta. Este libro de Erwin Schrödinger, que supongo que lo conocerán que es uno de los padres de la mecánica cuántica, pues se atrevió a hacer este librito de qué es la vida y bueno, aunque ha sido cuestionado en muchos aspectos, la verdad es que atinó con algunas cosas. Por ejemplo, se planteaba que la vida necesitaba, para gobernarla, algún tipo de polímero aperiódico. Hoy sabemos que es el ADN, ¿no? Cuando dice aperiódico se refiere a un polímero que está hecho de monómeros diferentes, no de monómeros iguales. Saben que son cuatro tipos de monómeros distintos, ¿no? La adenina, timina, guanina, citosina y tal, ¿no? Bueno, pues acertó con eso y en ese momento no se conocía la estructura del ADN, que saben que es del año 53 de Watson y Crick, ¿no? También dice que los organismos vivos van contra la entropía y contra la estadística de la física. La física al final es, que me perdonen los físicos presentes, pero bueno, lo dijo Schrödinger, digo yo que decía que la física es una cosa estadística, es decir, al final un estado macroscópico pues es la conjunción de una población de moléculas que de forma estadística pues al final pues dan como manifestación la temperatura, la presión o lo que sea. La vida resulta que unas pocas proteínas, muy pocas proteínas, son capaces de alterar completamente el curso de la fisiología celular. Esto va totalmente contra la estadística, ¿no? En principio, desde el punto de vista de los físicos. Y también contra la entropía. Claro, alguno igual me pega, pero obviamente la vida no va contra la entropía, obviamente, pero sí va temporalmente contra la entropía. Es decir, durante el tiempo en el que estamos vivos, él lo define así. Un sistema vivo pues viene siendo un sistema termodinámico abierto, fuera del equilibrio y que durante el tiempo que estamos consumiendo energía y nutrientes y tal, nos alejamos de la entropía, creamos entropía en el entorno, pero nosotros, la estructura viva es mucho más ordenada que la no viva, ¿no? Que una roca es mucho menos compleja que una célula, ¿no? Entonces, a mí me parece que es la definición más atinada, en mi opinión. Es una definición muy abierta, muy general, que da acogida a muchos tipos de formas de vida que no tenemos ni idea de cómo pueden ser, si es que los hay. Es decir, el momento que tengamos otro ejemplo, pues podremos ver si se parecen o no a lo que tenemos. Pero de momento me parece a mí que es la más atinada. Y no viene de un biólogo, viene de un físico, curiosamente. Lo cual era de esperar, por otro lado. Bueno, brevemente, intentaré ser breve. Vamos a ver un poco cómo es la vida que conocemos antes de ver las teorías sobre el origen de la vida que más o menos ahora se manejan, ¿no? Lo primero, ya saben que está la química del carbono y lo que no es el carbono. Es decir, el carbono tiene una variedad de moléculas mucho mayor que la química inorgánica y mucho más compleja en general. Y no sé si alguno es aficionado a la literatura de ciencia ficción o de divulgación científica, seguro que habrán leído algo de Isaac Asimov. A mí es uno de mis escritores, por decir, en estos temas es mi preferido. Y tiene un artículo fenomenal sobre el carbono que se llama El carbono, el uno y el único. Intenta especular sobre si hay alguna posibilidad de otras formas de vida que no tengan carbono. Y acaba diciendo que no, que realmente no, porque bueno, lo que argumenta es que el carbono al final, es el que es capaz de hacer moléculas más largas, más complejas, estables. Mucha gente apunta al silicio, o sea, son aficionados a la ciencia ficción, saben que el silicio es una de las cosas que siempre... Él termina diciendo que realmente tampoco, porque al final sí puede hacer algunas cadenas un poco más grandes, pero no lo suficiente. Sobre todo se basa en las energías de enlace. La energía de enlace del carbono, tanto el enlace simple como el doble como el triple, aunque difieren, pero son bastante semejantes, de tal manera que a la célula le acaba compensando, digamos, a las moléculas les acaba compensando tener varios enlaces simples y hacer cadenas muy largas de carbono. Y eso solo pasa con el carbono. Entonces, es de esperar que si hay vida en otros sitios, también sea de carbono, por el tema meramente químico. Claro, en las ciencias no se puede nunca decir nunca ni siempre, y en la biología absolutamente nunca. La vez que se intentó hacer el dogma central de la biología molecular, porque claro,
los físicos hacían tantas leyes y tantas cosas tan perfectas que los biólogos moleculares tenían envidia y dijeron, no, vamos a hacer el dogma central de la biología molecular. Al poco se vino abajo y así sucesivamente se va a seguir viniendo abajo todo, porque siempre hay una excepción. Entonces, bueno, acogiéndonos a esa posible excepción, pero parece que el carbono debería de ser el átomo de los seres vivos, suponiendo que los seres vivos necesiten complejidad, y parece que sí. O sea, para un sistema vivo que tenga, aunque bueno, ya han visto que están estos viroides y estas cosas que tienen poca cosa, pero para, digamos, una vida desarrollada, lo suyo sería que tuviera una estructura química compleja, ¿no? Y esa estructura debe ser de carbono. Luego está el agua. El agua, saben que junto con el amoníaco es el disolvente más difundido en el universo, ¿no? Y el agua tiene características muy especiales, ya saben, de ese dipolo que además tiene una capacidad calorífica excepcional, que permite que a unas temperaturas como las que nos movemos en la Tierra, entre 0 y 100 grados centígrados, pues exista a la vez hielo, agua y vapor de agua. Imagínense que sube la temperatura y se congelara todo el océano, toda la vida marina desaparecería al instante, ¿no? Sin embargo, como el hielo flota sobre el agua, es menos denso, pues permite que los seres vivos continúen, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Modera el clima, en fin, ya saben, somos mayoritariamente agua, ¿no? En los organismos vivos. Por tanto, el agua, pues y además en la Tierra tenemos mucho de eso, ¿no? Con lo cual, parece razonable pensar que la vida que haya, y desde luego la que tenemos en la Tierra, tenga agua, ¿no? Luego, las células. La célula al final es la unidad de la vida, ¿no? Saben que la teoría celular se estableció entre finales del 19 y principios del 20. Es simplemente explicar que los seres vivos están compuestos de células que además se pueden disgregar y tienen, digamos, cierta autonomía o total autonomía. Saben que, por ejemplo, Ramón y Cajal terminó de cerrar la teoría celular estableciéndolo en el sistema nervioso, porque nadie encontraba una neurona, una célula en el sistema nervioso, parecía que era un tejido enmarañado y era imposible encontrar una célula. Ramón y Cajal fue el que cerró la teoría celular, atribuyéndoselo también al sistema nervioso. Bueno, pues una célula viene siendo, haciendo una estimación como la que hacen los físicos, no es para nada así. Ya saben que hay todo tipo de células con formas de lo más variopinto, desde un espermatozoide hasta un huevo de avestruz, que también es una célula al fin y al cabo, muy, muy, muy hipertrofiada, pero lo es. No es para nada una esfera, pero bueno, la esfera más o menos, a medida que va aumentando su volumen, pues mantiene una superficie razonable. Es decir, a una célula no le conviene tener una barrera exterior con la que comunicarse con el exterior y también protegerse, pero tampoco, o sea, uno no quiere vigilar muchas fronteras, ¿no? Uno quiere ser un país intermedio, así como España, no quiere ser como Rusia, que tiene que vigilar demasiadas fronteras y eso le supondría un gasto tremendo, ¿no? La membrana plasmática realmente es lo definitorio, o una de las cosas que definen a las células. Las células tienen un interior y un exterior, y ese exterior es muy distinto al interior. Dentro de una célula hay concentraciones de moléculas enormes y todo está adaptado a ese entorno. Es decir, como veremos más adelante, uno de los problemas es las moléculas disueltas en el agua fuera de esta protección no viven tan bien como dentro, ¿no? Es decir, la célula, bueno, esto saben que las membranas plasmáticas están hechas de fosfolípidos que forman una bicapa. Y más o menos como cuando echamos aceite de oliva en el agua, ven que enseguida se forman esta especie de esferillas, pues viene siendo esto, ¿no? Las micelas o los liposomas. Los liposomas se diferencian en que en el interior puede haber también un entorno acuoso, ¿no? Con lo cual, la idea sería que, bueno, pues esta barrera lipídica proteja el interior de un entorno que no está cerrado, que está en contacto con el exterior, pero que mantiene, digamos, concentraciones, pH y características que le permitan a la célula mantenerse separada del exterior y protegida de un entorno que normalmente es agresivo, ¿no? Este es uno de los cuellos de botella de las teorías del origen de la vida, la aparición de una membrana plasmática, como veremos más adelante. Esta membrana es semipermeable, como saben, pero no semipermeable de forma pasiva. Aquí, digamos, sería más o menos un esquema de algunas cosas que pasan o no a través de la membrana. Las cosas con carga generalmente no le gustan mucho por aquello de la hidrofobicidad. Pero bueno, la membrana plasmática es más inteligente que una simple membrana lipídica, porque hay proteínas que le permiten el paso a través. Es decir, la célula controla lo que entra y lo que sale. Es una frontera con vigilancia. Y hay algunas cosas que pasan de forma libre, hay algunas que no pasan, y entonces son canales proteicos, son proteínas que están insertadas a través de los lípidos,
a través de la grasilla esta, digamos. Además saben que la membrana plasmática es muy móvil, es bastante dúctil. Hay experimentos en los que se agarra con un láser, se tira de ella y se estira como un chicle. Es una cosa fantástica. De hecho, cuanto menos estirable es cuando más colesterol hay. El colesterol le da compacidad. El colesterol es muy importante, ¿no? Sin él nos desharíamos, literalmente, ¿no? Bueno, pues las proteínas que atraviesan la membrana permiten el paso a su través de las cosas que a la célula le convienen, de manera selectiva. Y esto, ya no los aburro más con la membrana, pero la célula tiene mecanismos bastante curiosos. Por ejemplo, establece gradientes de concentración químicos y electroquímicos a un lado y al otro de la membrana. Saben que una membrana semipermeable, en principio, si tiene más concentración fuera que dentro, o dentro que fuera, aquí he puesto A's y B's, si tiene muchas B's dentro, pues las B's tenderían a salir para equilibrar las concentraciones y las A's a entrar, ¿no? Eso sería un poco lo suyo, pero claro, esto generalmente sería alcanzar un equilibrio químico que a la célula no le interesa, o le interesa en algunos momentos. Por ejemplo, las mitocondrias utilizan esto para obtener energía, almacenan protones, o sea, prácticamente lo que comemos lo empleamos, mucha parte de la energía que sale de los nutrientes en forma de electrones, lo pasamos a una cosa que se llama cadena transportadora de electrones, que está en las mitocondrias, y lo que hace es llenar una presa que llenamos de protones, de átomos de hidrógeno con carga positiva. Y esos protones se van almacenando y suponen un potencial electroquímico que cuando abrimos la presa pasan a favor de gradiente, es decir, es un paso energéticamente favorable que no le cuesta, le ha costado el llenar la presa, claro, a base de bombas. Cuando abre la compuerta hay una máquina que es la ATP sintasa que empieza a fabricar ATP. El ATP es una molécula que está aquí, es esta de aquí, es un nucleótido que curiosamente, esto es un azúcar, la ribosa, esto es una base nitrogenada y estos son 3 grupos fosfato. Bueno, pues la rotura de este enlace fosfato de aquí es el que produce más energía de todas las moléculas biológicas. Es decir, cuando se rompe este enlace, la energía que rinde es máxima, y entonces esto se le llama muy cursimente, hay muchos nombres un poco cursis en la biología, la moneda energética. O sea, esta molécula la utiliza la célula para llevar energía donde la requiera, ¿no? Y esto se hace con un sistema que, por cierto, procede de las bacterias. Ahora veremos. Las bacterias son muy curiosas. Las bacterias llevan más tiempo aquí que los demás y se han adaptado a la Tierra mucho mejor que nosotros. Nosotros somos unos advenedizos de última hora. Ellas hacen de todo, no solamente fotosíntesis como las plantas, no solamente hacen lo que nosotros, que es comer carbono, sino que además se alimentan de todo lo que quieran ustedes pensar. Ácido, compuestos ferrosulfurados, azufre, viven en entornos ácidos, en entornos hipertermófilos, con calor, con frío, con todo. Entonces están acostumbradas a todo. De hecho, creo que hasta en los viajes a la Luna creo que recogieron algunas muestras de bacteria que se habían colado y que se habían aprovechado de comer la celulosa de los cables de la nave o cosas así, ¿no? O sea que probablemente hayamos contaminado la Luna con bacterias y lo mismo están ahora por allí creciendo. ¿Saben? No sé si conocen, hay una cosa muy curiosa que es la lista de desperdicios que se ha dejado el ser humano en la Luna. Es bastante grande y además, entre otros, hay, lo siento mucho, pero una especie de depósitos de plástico con las deposiciones de los astronautas. Claro, eso, vamos, cualquier día nos vemos salir de allí algún bicho selenita, ¿no? Bueno, pues las bacterias hacen de todo, ¿no? Fíjense, esto es otra cosa que caracteriza a nuestra forma de vida. Esto es un mapa abreviado del metabolismo celular. Esto está en casi todas las células, por pequeñas que sean, en todas y cada una de nuestras células, las reacciones metabólicas. Y esto solo es una parte, porque normalmente siempre se piensa en el metabolismo, pero luego piensen ustedes también en todas las rutas de señalización celular. Cómo se comunican las células a base de proteínas. Son rutas inmensamente complejas y que son las que dirigen la vida realmente. Son las que le dicen a una célula que tiene que ponerse a comer tal cosa, o que tiene que huir de este veneno, que tiene que hacer lo que sea, ¿no? Y las células hablan entre ellas, ¿no?, a través de este tipo de señalización. Claro, la complejidad de esto es absolutamente brutal. Comparado con cualquier sistema inerte, pues no tiene parangón, ¿no? Y sin embargo todo esto ocurre dentro de unas dimensiones, aunque una célula eucariota, las células humanas tienen de media más o menos, estamos hablando de las cientos de micras, ¿no? Y las bacterias del entorno de una micra. O sea, las bacterias con una micra de diámetro aproximadamente tienen todas estas cosas dentro, ¿no? Entonces la complejidad es inmensa. Esto es lo que les decía antes de el dogma central de la biología molecular, que consiste básicamente
en que el ADN se convierte, se transcribe, o sea, el ADN es el genoma, como saben, donde están todas nuestras instrucciones de fabricación de las proteínas. Hay un intermediario, que es el ARN mensajero, que es una copia de cada... Cuando se va a fabricar una proteína, lo que se hace primero es una copia del gen que contiene sus instrucciones en ARN, y eso luego se traduce a proteínas. Bueno, esto muy rimbombantemente dije, esto es el dogma central de la biología molecular, ya tenemos algo invariable. Bueno, pues resulta que aparecieron los virus complejos, los retrovirus, entre los cuales está el herpes virus o el virus del HIV, ¿no? del SIDA. ¿Qué hace esto? Tiene una transcriptasa inversa, es una enzima que coge el ARN y lo convierte en ADN. ¿Por qué? Porque su genoma es de ARN y para poder invadir la célula necesita hacerle una copia de ADN que se cuele entre el genoma celular. Y además también hay virus y otras entidades que replican el ARN, igual que se replica el ADN. El ADN, cuando se van a dividir las células, lo primero que hay que hacer es copiarlo y correctamente para que no haya... Y esta es la replicación, ¿no? Así que bueno, como ven, la cosa se complica más y más. Las proteínas, lo que les decía, pues son realmente las que dirigen la vida. De hecho, proteína significa el primero, la más importante, ¿no? Es la proteína, las enzimas sobre todo, son las que dirigen todas las reacciones celulares, y el ADN es el que guarda las instrucciones para fabricarlas. Ya saben que es una doble hélice de nucleótidos que descubrieron Watson y Crick. Otra característica de nuestra vida es la compartimentalización. Es decir, sobre todo las células eucariotas son las que están muy compartimentalizadas. Digamos, dividen el trabajo por zonas locales, ¿no? Es decir, levantan membranas, levantan como habitaciones, digamos, dentro de la célula, y en cada una de ellas se especializan en hacer una función concreta. Cosa que no hacen las bacterias. Las bacterias, voy a contarles antes esto. Las bacterias no hacen esto, las bacterias lo hacen todo en un mismo entorno. Entonces optan por más simplicidad en ese aspecto, aunque luego tienen más complejidad en otros aspectos, como el aspecto bioquímico. Entonces la célula, digamos, la célula eucariota ha adoptado una estrategia diferente. En vez de multiplicarse eternamente, o sea, mucho más rápido y de forma más imperfecta y hacer las cosas como más ágiles, las hace con más calma, pero más mejor, digamos, ¿no? Y para eso divide el trabajo así. Esto es una anecdotilla que, para no aburrirles tanto con tanta bioquímica y tanta cosa, no sé si conocen a esta mujer, es Henrietta Lacks, es una señora de los años 50 de Estados Unidos que tuvo un cáncer y murió, desgraciadamente. Pero resulta que tenía una variedad de cáncer bastante curiosa, y el médico que la trató le tomó una biopsia y cultivó las células hasta tal punto que consiguió la primera línea celular establecida, es decir, unas células que nunca mueren, son células inmortales. Si uno las alimenta debidamente, las células se mantienen, es posible cultivarlas una y otra y otra y otra vez, sin que haya grandes alteraciones en su genoma. El problema de esto es que las células cancerosas, como saben, normalmente entran en una inestabilidad genómica que las hace al final inviables como modelos biológicos, ¿no? Sin embargo, las células de esta señora las consiguieron reorientar de tal manera que hoy en día sigue habiendo células de Henrietta Lacks. De hecho, es la línea celular más utilizada en todos los laboratorios. De hecho, sin ningún género de dudas, a día de hoy, esta señora murió en los años 50, a día de hoy hay más células vivas de Henrietta Lacks que cuando Henrietta Lacks vivía. Lo que pasa que en forma de placas de cultivo y no en un organismo. Aquí hay una estatua que le hicieron en una universidad americana, que no recuerdo cuál es, creo que de Oregón. Pues de hecho saben que hubo una polémica porque luego los herederos dijeron, oiga, se estaban ustedes forrando a base de comercializar con las células de mi abuelita, y fueron a juicio y tal, pero bueno, al final no ganaron, porque claro, en aquella época nadie consideraba esto ni realmente se ha hecho con intención de ganar dinero, sino en todos los laboratorios hoy en día, en cualquier laboratorio de eucariotas, se trabaja con las células de esta señora. Igual que se trabaja con la Escherichia coli, que es la bacteria típica, pues digamos la línea de cultivo típica de eucariotas es las células de Henrietta Lacks, ¿no? Una cosa curiosa y un poco siniestra, ¿no? Pero bueno, es así. Que esto quiere decir que las células se adaptan a todo, y que las células, aunque formen parte de un organismo pluricelular, como era esta señora, pues también tienen una entidad propia, ¿no? Tienen una vida independiente. De hecho, muchos de los procesos que ocurren en nuestro organismo, como los procesos inmunitarios, nosotros no somos conscientes de ellos, y sin embargo nuestras células reaccionan frente a las enfermedades y todas estas cosas, ¿no? O sea que somos una amalgama de células con cierta personalidad. Las bacterias son, como les digo, son más sencillas, pero tienen esas peculiaridades. Además tienen soluciones bastante curiosas. Por ejemplo, ven ustedes que en la naturaleza no hay ruedas, ¿no?
no hay nada que tenga ruedas. La rueda parece que es un invento humano. Bueno, pues las bacterias sí tienen estructuras que funcionan como ruedas, como una especie de mecanismos de engranaje. Los flagelos bacterianos con los que la célula se mueve tienen una serie de proteínas que son como un engranaje de una máquina y giran como si fueran una célula. O sea, perdón, una rueda. Eso no, por ejemplo, los flagelos eucariotas no son así, son distintos, son más pedestres, ¿no? O, por ejemplo, la ATP sintasa que les decía antes, la enzima que viene de las bacterias que hace el ATP, también gira, cosa que no se da en ningún otro tipo de... Muy pocas cosas son así en la naturaleza, ¿no? Bueno, esto lo conocen ustedes, así que ya me lo voy a saltar. Es la teoría esta, bueno, la división de los 5 reinos y tal. Saben que desde que está esto, saben que ahora lo que se utiliza para medir la distancia entre las especies y digamos la filogenia, es decir, la relación entre las diferentes especies, siempre está el trabajo de los naturalistas que median los huesos, la forma del cuerpo, todas estas cosas, ¿no? Que se sigue haciendo. También, por ejemplo, con las bacterias, el análisis bioquímico, si fermentan esta cosa o esta otra o tal. Sin embargo, ahora lo que se hace con la biología, a partir del surgimiento de la biología molecular, se ha encontrado este concepto, que es un concepto de Linus Pauling, que para mí es uno de mis científicos favoritos, que saben que es el pionero de las proteínas. Pues Linus Pauling, entre otros, inventaron esto del reloj molecular. Son secuencias, generalmente de ácidos nucleicos, que, digamos, evolucionan poco, es decir, cambian poco a lo largo de la historia evolutiva. ¿Por qué? Porque se encargan de fabricar máquinas que para las células son muy importantes. Por ejemplo, el ribosoma. El ribosoma es una máquina que es la que copia las proteínas. Claro, si eso cambia mucho con la evolución, pues tenemos un serio problema de que si algo falla, pues todo se estropee, ¿no? Entonces, eso apenas evoluciona muy poco. Entonces, cuando hay cambios, es que hay un cambio específico. Por ejemplo, se pasa de una especie a otra. Esto se utiliza, el 16S, el ARN ribosómico 16S, es esta molécula que se ve así como muy enrevesada, es una parte del ribosoma, de esa máquina, ¿no? Entonces, eso se conserva mucho. Entonces, sirve de referencia para ver si hay para, digamos, calcular la distancia entre las especies y también para identificar una especie. Esto en el mundo de las bacterias, pero hay genes similares en otro tipo de seres, ¿no? En los eucariotas y demás. Pero es una cosa, claro, mucha de la taxonomía bacteriana está cambiando debido a esto. Lo que los bioquímicos habían establecido como relaciones entre las bacterias, ahora se está, no completamente, solo parcialmente reordenando debido a los datos que surgen del ARN 16S, ¿no? O sea que... es una herramienta que nos da la biología molecular. Y entonces se ha simplificado el árbol de la vida, mucho mejor para los estudiantes, en esto, 3 dominios. El dominio eucariota, donde meten a todos, los plantas, los animales y todo lo demás, y luego las bacterias las subdividen en 2. O sea, fíjense ustedes que a nivel filogenético las bacterias parecen más importantes, ¿no?, que nosotros, que nos echan ahí a todos los demás. Fíjense, eso es porque las bacterias llevan mucho tiempo aquí, ¿no? Esto es más o menos una especie de árbol de la vida comprimido y toda esta parte son las arqueas y las bacterias, que son los organismos procariotas que estaban aquí mucho antes que nosotros, ¿no? Y esto ya, no los aburro más con esto. Esto si veían, es una cosa que veía de chaval, la serie Cosmos de Carl Sagan, donde habla del universo y todas estas cosas, y hace una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es esto del calendario cósmico. El calendario cósmico más o menos constriñe toda la historia del universo en un calendario. Bueno, si se fijan, los seres vivos, yo no veo muy bien, pero los seres vivos aparecen por aquí, por septiembre más o menos. O sea, esto es constreñir todo el año de la historia del universo en un año, ¿no? Por meses. Más o menos en septiembre aparecería la vida y el ser humano aparece, está por aquí, no es que no lo veo, a las 11, a ver, ¿dónde está? Aquí a las 10:48 de la tarde del 31 de diciembre, o sea, casi al final. Y el viaje de Colón en el último segundo, ¿no? Entonces, vamos, que estamos aquí de nuevo, o sea, somos prácticamente recién llegados, ¿no? O sea que, claro, todos estos bichos llevan aquí mucho tiempo y sabrán mejor cómo se está en la Tierra, ¿no? Estos son los restos biológicos que actualmente, bueno, son fósiles, esto está en Australia, son unos, creo que se llaman microbialitas, son unos rocas que se forman por la sedimentación de microbios, ¿no? Por eso lo de microbialita. Los estromatolitos son un tipo de microbialita, son estos que están en las costas australianas y se van formando por la sedimentación de formas de vida. Entonces, si uno va escarbando en estas rocas, se puede llegar a las más antiguas y se han datado más o menos hace 3.500 millones de años. Aunque esto es un trabajo entre geólogos, biólogos, en fin.
y se está retrasando la probable aparición de la vida a lo mejor a los 4.000 millones de años, ¿no? Sin embargo, pruebas como tales solamente hay esto. El problema parece ser, según los geólogos, es que no tenemos restos de rocas que no hayan sufrido metamorfismo, de tal manera que no podemos indagar, ¿no? Bueno, me voy a adelantar un poquito, que si no, no llegamos. Este es el ancestro común, saben que le llaman el LUCA, el Last Universal Common Ancestor. Es como, digamos, se especula que la primera célula de la cual surgimos, lo que está claro es que todos surgimos de un mismo origen, porque todos tenemos la misma estructura celular, basados en un genoma, o sea, digamos, el esquema general que les he presentado es común a todos los seres vivos, con lo cual todos venimos del mismo sitio. Si nos pusieron los extraterrestres, nos pusieron a todos y por igual, no hemos venido unos antes y otros después, ¿no? Entonces, se intenta sacarla cómo sería ese LUCA, ¿no? Ese ancestro común. ¿A base de qué? A base de comparar lo que tenemos hoy en día y qué es lo mínimo que comparten la mayor parte, o cómo serían las bacterias que viven en esa época, qué es lo que tienen en común. Pues parece que es un organismo anaerobio, o sea, que vivía sin oxígeno. Saben que el oxígeno es un producto de los seres vivos. En la atmósfera terrestre no había oxígeno hasta que llegaron los seres vivos. Que fija CO2, por lo tanto, ahora que está tan de moda esto, ¿no? Que se basa en una vía metabólica un poco rara, la de Wood-Lunhan, que bueno, en fin, es para fijar, está dependiente de hidrógeno, fija nitrógeno. El nitrógeno saben que es una cosa muy fastidiada. Resulta que la atmósfera está llena de nitrógeno en su mayor parte, como saben, el oxígeno es el 20%, y sin embargo, conseguir que el nitrógeno se convierta en algo orgánico en la tierra, en el suelo, fijar el nitrógeno es un problemón. Esto los agricultores lo saben bien, ¿no? Hay que estar echando nitratos y todo el rato. Y hay muy pocos seres que hagan esto. Las bacterias, alguna planta que otra, porque está asociada con bacterias. Con lo cual, es una cosa peculiar, ¿no? Paradójica. Es como si no estuviéramos en este planeta, pero hay algo que no acabamos de enganchar, ¿no? Bueno, pues aquí viene un poco, parece que los más parecidos a esa bacteria primigenia serían los Clostridium y las bacterias metanógenas. El género Clostridia, saben que está el Clostridium botulinum, que causa el botulismo, o el Clostridium tetani, que causa el tétanos. Parece ser que las primeras bacterias se parecían algo a la bacteria que causa el tétanos, ¿no? Bueno, y este es el Mycoplasma, que es la bacteria probablemente la célula más pequeña conocida. Además es un habitual contaminante de los cultivos en los laboratorios, con lo cual es muy odiada, ¿no? Pues tiene, ya les digo, la media es un diámetro de media micra y tiene apenas 400 genes. O sea, es un cacharro muy pequeñito. Por contra el ovocito, pues es la más grande. Bueno, dicho todo esto, vamos al meollo, que ya me estoy pasando de tiempo y no llegamos nunca. ¿Qué sabemos o qué se ha especulado sobre las teorías en base a todo esto, ¿no? Bueno, luego primero están los temas estos astrofísicos que me los voy a saltar. Pero bueno, ya saben que intentan buscar planetas similares a este o con condiciones que se puedan asimilar a las de la vida. Claro, esto si tomamos la vida nuestra en la Tierra como paradigma, pero igual no, o sea que de momento lo descartamos. ¿Qué necesita una célula para vivir mínimamente? Pues necesita agua, lógicamente, necesita una fuente de energía, que normalmente suele ser la glucosa cuando es un heterótrofo, una glucosa o algún glúcido de algún tipo, y esto también le proporciona un esqueleto de carbono con el que poder fabricar sus proteínas. Necesita unas cuantas sales minerales para mantener la ósmosis y un poco salir adelante frente al entorno, y necesita alguna fuente de nitrógeno. Normalmente, como les digo, el nitrógeno es fastidiado. Entonces necesita algún aminoácido. Esto es lo que se le pone a las células, este es un medio mínimo, el medio M9, esto es lo que se le echa a las células cuando se le quiere dar pan y ajo. O sea, muy poca cosa para que vivan con muy poco y a ver qué pasa, porque a veces que se les trata mal para que pongan en marcha mecanismos que si no, no pondrían. Si uno vive con opulencia, pues se malacostumbra, ¿no? Bueno, la primera teoría es así, la más conocida probablemente es la teoría de Oparin y Haldane. Oparin es este señor, un señor de la época de la Unión Soviética, que tiene un librito bastante curioso, que cuando uno se salta ya los elogios al comunismo, llega a la parte interesante, digo, porque es que me llamó a mí mucho la atención cuando lo leí. El tío era no sé si es que le obligaban o es que era un convencido, pero vamos. La cuestión es que bueno, pues empiezan a teorizar sobre dos ideas que han quedado muy fijadas. Lo del caldo primigenio, que ya fue una idea de Darwin. Darwin ya decía que probablemente saliera de alguna sopa primigenia. Y también el tema de los coacervados, que es más o menos como mezclaban ahí unas gomas arábigas, en fin. Intentaban añadir algo de lípido para ver si el lípido se autoorganizaba con moléculas orgánicas que intentasen que pudieran salir del entorno abiótico, ¿no? Saben que en el universo hay moléculas orgánicas, de los meteoritos tienen un porcentaje apreciable de moléculas orgánicas, en fin, no es algo inasumible. Bueno, estas teorías
sobre todo las desarrolló Miller, que es este señor que ven aquí, con esta foto tan impresionante. Miller, que trabajaba en el laboratorio de Urey, sobre todo Miller fue el que puso en marcha esta serie de experimentos que seguramente habrán visto, en los que intentaban simular la sopa primordial esta, ¿no? Entonces lo que hacían era mezclar, el esquema está aquí, el experimento, básicamente es calentar agua en la cual habían disuelto una serie de sustancias en las que suponían en aquel momento que eran las que constituían la atmósfera terrestre. Ellos asumían que era una atmósfera reductora, es decir, que tenía moléculas pues tipo el metano, sobre todo el amoníaco es lo que mejor les resultaba, porque gracias a meter el nitrógeno en forma molecular, no nitrógeno molecular, sino en una forma un poco más reactiva, pues el experimento lo que hacían era calentarlo, los vapores iban a esta otra burbuja de cristal, ahí pegaban unas descargas eléctricas simulando los rayos de las tormentas de ese entorno primigenio, y se supone que eso debería dar lugar a la generación de moléculas orgánicas que luego recogían aquí. Y parece ser que funcionó más o menos. Es decir, encontraron, en su momento detectaron menos porque los sistemas de detección de moléculas de la época, los años 50, pues eran menos eficaces que los que hay ahora. Analizando, por lo visto guardó Miller era muy metódico, era un señor, mantuvo experimentos durante años y guardaba todas las cosas, en fin, se esforzaba por repetirlo y repetirlo y repetirlo, iba cambiando las condiciones según se descubrían cosas nuevas. Bueno, parece ser que algunos estudiantes suyos, una vez muerto él hace no muchos años, descubrieron algunos tubos del experimento original y analizaron con las técnicas que hay hoy en día y sacaron hasta 22 aminoácidos. Saben que los aminoácidos que constituyen las proteínas son 20 solo, o sea que había algunos incluso extraños, ¿no? Bueno, en realidad no reprodujeron los 20 proteinogénicos, pero bueno, aquí sale un poco la lista de lo que sacaron. Bueno, aparecían aminoácidos. ¿Qué pasa? Antes de pasar a esto, ¿qué pasa? Pues que hoy en día la teoría de la atmósfera reductora parece que no está ahora muy en boga. Parece ser que el nitrógeno sobra ahí, y quizá el metano, era más bien CO2 lo que había, ¿no? Entonces, bueno, se han intentado repetir los experimentos, salen algunas cosas, pero primero la discrepancia sobre cómo está constituida la atmósfera, cómo estaba constituida la atmósfera en esa época. Y segundo, pues que bueno, sí se consiguen aminoácidos, pero de aminoácidos y algunas cosas más, se consiguen varias cosas, pero bueno, lo ven por ahí, ¿no? Hay bastantes compuestos orgánicos. Pero de ahí a polímeros, que es lo que necesitamos, complejidad, pues hay bastante camino todavía, ¿no? Uno de los problemas, lo que les decía, es que no quedan apenas restos de rocas terrestres que sean similares a las que había en la época de la formación de la Tierra. Por lo visto, esta es la zona de la corteza terrestre más antigua que queda, que tiene más o menos, se data en 4.400 millones de años de antigüedad. Está en Australia, una zona de Australia. En Australia, como ven, hay mucha cosa de estas. Y bueno, pues ahí parece ser que la composición de las rocas son circones, que entiendo yo que tendrá que ver con la circonita, y bueno, parece que eso sirve un poco para hacerse una idea de cómo era la Tierra en ese momento, pero claro, la Tierra tiene vulcanismo, tiene muchísimos procesos geológicos que ha hecho que cambie mucho, ¿no? Por lo tanto es difícil estimar cómo era para poder hacer un experimento más ajustado. Ese es el principal problema de este tipo de teorías. Luego, de este tipo de aproximación, que es la aproximación de los químicos orgánicos, pues se ha intentado apurar esto, precisar un poco más. Claro, lo que necesita las moléculas orgánicas para prosperar y ser más grandes y ser capaces de evolución, o sea, aquí lo que se trata es de llegar a una complejidad suficiente y a una cantidad suficiente para que puedan entrar en selección natural, que digamos es un proceso que, como saben, teoría de la evolución, lo de teoría está muy mal puesto. Claro, ha quedado por la historia, no es una teoría, está más que probado, es un hecho. Y está probado experimentalmente. Hay gente que ha cultivado bacterias durante años y ha visto evolución real. O sea que, bueno, el caso es que lo que intentaban es imaginar un entorno en aquella tierra primigenia en la cual la generación de estos compuestos orgánicos fuera más controlada. Entonces imaginaron que podía haber una especie de, pues no sé, lagos aislados en zonas así que fueran como un poco más protegidas, con el calor del termalismo, ¿no? Y se supone que ese calor aportaría energía que favorecería. Ya digo que hay todo tipo de teorías. Hay quien dice que la energía favorecería esto, hay quien dice que la energía rompería los polímeros porque no tienen la protección de las membranas.
Bueno, estos apuestan por esto. Luego también dicen que el agua, claro, en las células el agua está muy bien, pero en la intemperie el agua colabora a la destrucción de los polímeros también, ¿no? Del ADN, cuando digo polímeros me refiero al ADN, las proteínas, polímeros biológicos, ¿no? Entonces se inventaron, o bueno, postularon este tipo de experimento en el cual esos charcos, digamos, se secaban y se rehidrataban progresivamente de tal manera que hubiera un entorno más seco en el cual dentro de esas arcillas pudiera servir de catalizador químico para poder generar más moléculas más grandes, ¿no? Los catalizadores ya saben que son moléculas que lo que hacen es acelerar las velocidades de las reacciones, ¿no? Los catalizadores biológicos o las enzimas, que son de gran eficacia, un rendimiento muy, muy grande, y los catalizadores químicos también existen, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un catalizador inorgánico que ayudaría a la formación de polímeros en esas arcillas. Y ya les digo, para eliminar el problema del agua, pues lo que hacen es decir, vale, esas charcas se secan y en esa charca seca de lodo, ahí crecería. Además, es muy poético porque coincide con muchas teorías mitológicas de la creación del hombre que se hizo con barro y no sé qué y tal, ¿no? O sea que está muy bien. Fueron más allá y entonces intentaron ver si las arcillas podían catalizar la generación de compuestos orgánicos. Y bueno, encuentran algunas cosas, si consiguen pequeños polímeros, incluso nucleótidos, pero el problema que hay es que sí se consigue, pero con gran dificultad. Y algo que, fíjense que la Tierra, si surge hace 4.500 millones de años, y se está estimando que la vida aparece hace unos 4.000, aunque pruebas fehacientes hay de 3.500 millones de años, pero se puede alargar hasta los 4.000, quiere decir que no es algo improbable, sino es algo probable. Es decir, si se dan las condiciones, y en la Tierra está claro que se dan, claro, a nosotros nos ha tocado la China, estamos en el sitio donde ha pasado. Como ha pasado, pues es que pasa enseguida, no pasa al cabo de mucho tiempo por algo muy inesperado, sino que es algo que debe de ser probable. Por tanto, este tipo de aproximaciones, mientras no se mejoren, tienen dificultades, porque no se consiguen grandes cantidades de material. También se ha especulado en el hielo. El hielo, vale, pues es un entorno donde no hay tanta energía, entonces las moléculas están más quietas y a lo mejor eso ayuda a que no se rompan, por decirlo así, ¿no? Estoy resumiendo muchísimo, como podrán imaginar, porque este tipo de asuntos son muy complicados. Pero digamos que dentro de la estructura de las partículas del hielo, pues se crean entornos que, dado que no consiguen generar membranas biológicas, membranas lipídicas, pues eso hace las veces a lo mejor de membrana lipídica y ahí dentro pueden sobrevivir, entre comillas sobrevivir, pueden generarse moléculas orgánicas de tal manera que se alcance el punto de no retorno, que sería el punto en el que empiezan a evolucionar, a competir entre ellas y a seleccionarse las más adaptadas a ese entorno, ¿no? Bueno, pues es otra teoría. Tiene sus adeptos, tiene sus experimentos, pero evidentemente sigue siendo algo que hay que buscar la aguja en el pajar. Y esto no se trata de aguja en el pajar, tiene que tratarse de algo más evidente. También están los que trabajan con las liposomas o membranas lipídicas. Esto es lo que empezó Parín con los coacervados. Es decir, intentar introducir lípidos para ver si conseguimos que el lípido rodee a ese grupo de moléculas que están previas a la evolución y a ver si eso hace que se protejan del entorno y favorezca su polimerización. Bueno, pues hay todo tipo de experimentos. Saben que hoy en día se pueden fabricar liposomas con métodos muy sencillos. Y entonces, bueno, pues se intenta reproducir eso en entornos abióticos, es decir, en un entorno sin seres vivos, claro. Bueno, pues paradójicamente yo apostaría más por esta a lo mejor, porque, bueno, ya saben que los liposomas se pueden hacer bastante fácil. Sin embargo, no se consigue... claro, al final sería hacer una especie de protocélula, ¿no? Entonces no se consigue todavía. Aunque, bueno, es posible que aquí avancen algo más, tal vez. Bueno, esto es un resumen un poco de todo lo que hemos hablado. Aquí hay un poco, no les aburro ya con esto, además que vamos mal de tiempo. Sería un poco resumen de tipos de moléculas que son capaces de generar, ¿no? Aminoácidos. Lo que más interesa son los polipéptidos, las cadenas de aminoácidos y las cadenas de nucleótidos, ¿no? Ácidos nucleicos. Luego hay otras teorías un poquito más elucubrativas, pero bueno, igualmente interesantes, como la de la panspermia, que es que dice que, bueno, como hay meteoritos con materia orgánica, generalmente son las condritas carbonáceas, si no estoy yo equivocado, según los geólogos,
pues en esas condritas carbonáceas hay compuestos orgánicos, incluso hay agua. Y vienen del espacio y se han encontrado aquí. Saben que esto es peculiar porque, claro, cuando el pedrusco cae aquí, pues tiene que estar en un entorno en el cual no le llegue muchos seres vivos de la Tierra, porque si no, los resultados, en fin, esto es lo que más pone en duda este tipo de cosas, pero parece que algunos que han caído en la Antártida, que están bastante aislados, aunque en la Antártida hay mucha vida también, saben que hay cianobacterias, hay muchas cosas, pero bueno. Bueno, pues parece que sí que pueden certificar que aparecen compuestos orgánicos y que podría ser una manera, es decir, que con un pedrusco, con un meteorito, pues caen las moléculas orgánicas y se genera, digamos, aportaría, la lluvia de meteoritos aportaría esa cantidad de materia orgánica que hace falta para que se pase a evolucionar. Bueno, es otra teoría, ya les digo. Aquí hay ejemplos de moléculas orgánicas que se han encontrado en meteoritos. No está mal. O sea, ven que hay de un número apreciable de carbonos. O sea que, bueno, podría ser una forma de aportar variedad. La vida necesita, como veremos después, diversidad. Entonces, diversidad orgánica en este caso podría ser una manera de aportarlo. Bueno, vamos ya a la parte casi final, que es la evolución, lo que aportan los biólogos moleculares, digamos, a este asunto, ¿no? Este asunto, supongo les sonará, la teoría que más en boga hasta ahora mismo es la del mundo del ARN, la hipótesis del ARN. Lo primero es que, claro, nosotros nos basamos en lo que vemos y la vida, pues lo que conocemos, tiene un plan de fabricación de proteínas, que es el ADN. Bueno, pues lo que especulan los biólogos moleculares es que a lo mejor el que dirigía a las células no era el ADN, sino el ARN. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, estos son algunos de los que han defendido esto. En principio Walter Gilbert, a Francis Crick seguro que lo conocerán, que es uno de los dos, Watson y Crick, que descubrieron la estructura tridimensional del ácido nucleico, ¿no? Y además era un personaje muy, muy, muy interesante. Manfred Eigen, bueno, en fin, hay una serie de... Son todos científicos de primerísima fila, ¿no? Esto simplemente para recordarles el ARN, lo primero, repasar un poco qué hace el ARN hoy en día en nuestras células vivas. El ARN es una molécula muy curiosa porque, por un lado, los genes, como les decía antes, se tienen que... Lo que está codificado en ellos hay que copiarlo a una copia de ARN. ¿Por qué se hace eso? No tendría por qué ser necesario, ¿no? Es decir, si ya tenemos el mensaje en el ADN, pues directamente fabricar la proteína. Sin embargo, hay un intermediario. Hay algo en medio la célula se gasta la energía en fabricarlo y además luego se procesa de muchas... O sea, posiblemente una de las razones sea esa, por lo que se mantiene, ¿no? Porque la proteína, para llegar a ser proteína, tiene que pasar por un proceso de maduración y el ARN interviene en eso. Pero es que además el ARN forma la máquina que traduce la proteína, que es el ribosoma. Y además el ARN de transferencia, aporta los aminoácidos que van a formar la proteína. Los van trayendo, es como una cinta transportadora que va trayendo aminoácidos para que se vayan uniendo unos a otros y formar la proteína. Y además leen el mensaje porque llevan aquí el código genético, saben que hace que coincidan los codones con los anticodones y se van uniendo los aminoácidos. Hace eso, que eso es bastante conocido, pero es que resulta que cada vez se descubren más partículas de ARN que hacen todo tipo de cosas. Hay, pues fíjense, sobre todo en el nucleolo, hay varios tipos el nucleolo, saben que es una parte interna del núcleo de las células eucariotas, donde se fabrican los ribosomas. Pues hay varios pequeños ARNs que regulan la fabricación de esos ribosomas. Luego hay estos otros tipos de ARN, que son trozos pequeños de ARN, que regulan la expresión genética, es decir, controlan qué proteínas se fabrican y cuáles no, y cuándo. Es decir, y sí, de hecho se están usando como terapias contra el cáncer o terapias contra enfermedades, y están ahí en nuestras células. Son ARNs pequeñitos, pero que tienen muchas capacidades. O, por ejemplo, cada vez más aparecen largas cadenas de ARN no codificantes, es decir, que no codifican ninguna proteína, no dan lugar a ninguna proteína, pero también se encargan de la regulación de la expresión génica. Es decir, el ADN está gobernado por el ARN, por pequeños trozos de ARN, aparte de por las proteínas, por supuesto, que esas son las que primordialmente lo hacen, ¿no? Esto es, por ejemplo, el sistema con el que se utilizan o sea, cómo funcionan los ARNs de interferencia. Esto es el ARN de interferencia, son pequeños trocitos de ARN que, acompañados de una proteína, se generan, se procesan en el núcleo y van a bloquear la expresión de un gen o amplificarla, y de hecho, ya les digo, se están utilizando como terapias y con cierto éxito, por cierto. O, por ejemplo, otra cosa que hay en nuestras células que está hecho de ARN son las ribocimas.
que son fragmentos de ADN capaces de catálisis, es decir, son capaces de catalizar reacciones, es decir, igual que las enzimas dan lugar a las reacciones químicas, pues los ribocimas, trozos de ARN, también lo hacen. No de muchas cosas, pero sí se consiguen. Ya ven, aquí por ejemplo, sobre todo para cortar fragmentos de proteína y por tanto, bueno, es un paso en algún tipo de reacción, pues hay enzimas, entre comillas, que están hechas de ARN. Es decir, el ARN vale para todo. Porque, por supuesto, otra cosa que no, es obvio que el ARN como tal también sirve de almacén de la información genética, ¿no? Porque tiene un código donde está colocada la proteína, o sea, las instrucciones de la proteína. Es decir, sirve de genoma, sirve de proteínas que hacen cosas, las enzimas, sirve de regulador, sirve de todo. O sea, podemos generar una vida primigenia hecha de ARN. Esta es la hipótesis del ARN. Lo que dicen es que antes del ADN lo que había era ARN. El ARN es más inestable que el ADN. El ADN tiene dos cadenas, por tanto, cuando hay errores en la copia, tiene otra cadena en la que tiene, digamos, una copia para comprobar que ha metido el error y entonces corregirlo. De hecho, hay una actividad correctora de errores, ¿no? Es decir, ¿cómo corrige el error? Porque tiene otra cadena que no, como tiene dos, pues sí, el fallo se comete en una siempre. Entonces el ADN es más fiable en estos aspectos, ¿no? Y es más estable, es una molécula más estable. Pero bueno, estamos en el mundo primigenio. Con un ARN vamos que chutamos, ¿no? Es decir, el ARN funciona. Entonces la hipótesis es que primero era el ARN, luego las proteínas, y en última hora llegó el ADN para sustituir al ARN como un sistema más estable de almacenar la información genética. Bueno, es una hipótesis bastante plausible. ¿Qué problema se encuentra? De nuevo, los polímeros. Se consiguen hacer nucleótidos, pero no que alcancen el tamaño crítico para empezar a evolucionar. Pero bueno, es una hipótesis que merece la pena estudiar, ¿no? Aquí se ven algunos intentos de polimerización de estos pequeños ARNs de forma abiótica. Claro, esto hay que hacerlo sin enzimas y se supone que como hay ribocimas, pues esas ribocimas en los primeros momentos de la vida servirían para catalizar reacciones, es decir, para digamos, copiarse a sí misma. Sería una proteína que sería capaz de copiarse a sí misma. Una molécula biológica capaz de copiarse a sí misma. Bueno, nos falta conseguir que de forma abiótica, es decir, sin nada orgánico, se genere una cadena de ARN. El día que eso se encuentre la manera de lograrlo, será una hipótesis muy plausible. Es decir, esta enzima pues sería capaz de catalizar esa evolución, ¿no? También hay otras cosas parecidas al ARN, como el TNA, en el cual cambia un poco la estructura, que el enlace pasa a otro carbono, o estas otras que es una especie de ARN pero hecho con aminoácidos. Una cosa un poco rara, ¿no? Pero bueno, se intentan otro tipo de alternativas, ¿no? Para ver si en vez del ARN era una cosa parecida pero hecha de otra cosa, que fuera más fácil de sintetizar, ¿no? Ya ven que intentan de todo. Se han hecho simulaciones de evolución con trocitos de ARN de todo tipo. Ya ven que según se unen pues tienen todo tipo de formas y se consiguen algunas cosas con estos modelos, y sí que en algunos casos se consigue evolución, pero claro, son modelos. Pero bueno, ya ven que se pueden hacer muchas cosas. Además, este tipo de abordaje, es decir, el hacer selecciones de moléculas, se está utilizando para terapias. Está el sistema SELEX, nos da una cosa que se llaman los aptámeros. En este caso no son de ARN, son de ADN, pero la mecánica es un poco similar a lo que hacen en los experimentos estos. Lo que hacen es generar de forma aleatoria secuencias de ácido nucleico, en este caso ADN, pero ya les digo que para los experimentos de evolución se hacía con ARN. El caso es que se genera una colección de moléculas de forma aleatoria y luego se selecciona por unión a proteínas. Digamos, estos aptámeros son pequeñas moléculas de ADN que son capaces de unirse a proteínas. Claro, no sabemos qué secuencia es la que encaja con la proteína. ¿Qué es lo que se hace? Generar montones y montones de forma aleatoria hasta que una encaja. Bueno, pues resulta que hay terapias ya, algunas pocas, pero algunas que usan esto ya y funcionan. Es decir, se introducen pequeños fragmentos de ADN. Creo que sobre todo se ha ensayado para problemas oftalmológicos, ¿no? Se pincha en el ojo unas de estas pequeñas moléculas de ADN y las moléculas de ADN van a la proteína y la bloquean o hacen lo que tengan que hacer, ¿no? Y eso a base de selección aleatoria. O sea, esto es una aplicación actual de un sistema de generación de moléculas que se ha probado en estas teorías de experimentos de evolución. O, por ejemplo, otra cosa que no podemos evitar decir es este sistema de CRISPR, que supongo que habrán oído en la prensa, porque está ahora muy de moda, porque es un sistema que se está utilizando para la edición genética. Es un sistema que tienen las bacterias
para, digamos, es una especie, entre comillas, de sistema inmunitario de las bacterias. Cuando entra un virus, identifican su genoma y guardan una copia en el propio genoma de la bacteria de ese genoma viral, y luego unas proteínas que se llaman las proteínas Cas colocan una especie de guión de ARN que coincide con ese fragmento de virus, y que en cuanto vuelve a aparecer el virus lo localizan con eso y lo cortan. Es decir, se cargan el genoma a base de esto. Bueno, pues esto se está utilizando para ingeniería genética, para la edición genética. Es decir, yo diseño el ARN que a mí me convenga, lo meto con esta proteína y esta proteína va sola al sitio y altera el gen como yo le diga. Es lo más avanzado que hay en este aspecto, porque hasta ahora había otras cosas, las endonucleasas de restricción y otras cosas, que sí te permitían alterar el genoma, pero en sitios muy ubicuos, pero no en cualquier sitio. Esto te permite en cualquier sitio a placer. Tú le pones aquí, diseñas tu ARN con la secuencia que tú quieras, y él va y se coloca en el trozo de genoma que a ti te interesa. Esto va a generar una cantidad de terapias génicas brutales, y se basa también en el mundo del ARN, descubierto en bacterias en este caso también, como casi todo, por cierto. No es que yo quiera tirar para mi sembrado, pero es que es así. Bueno, total, que la hipótesis esta sería pues el ARN que se cicla, o sea, que un pre-ARN que empieza a evolucionar y que al final pues da lugar a proteínas y tal. Bueno, lo que hemos hablado. Vamos a ir un poco más rápido. Y ya lo último, y ya no les aburro más, es los modelos moleculares, que esto ya es más cosa. Aquí entran los matemáticos, entran los químicos inorgánicos. Bueno, se están haciendo modelos de evolución molecular agenómica. A mí, de todo lo que hay, a mí el que más me llama la atención es este, que lo potenció este señor, Stuart Kauffman, que tiene artículos increíblemente interesantes, y que él lo que postula es que a lo mejor la vida no le hace falta un genoma. Empezaron a hacer modelos con sistemas que él llama autocatalíticos, es decir, que una enzima genera la producción de otra, o sea, las proteínas como que genera una red de proteínas que unas a otras se van generando unas a otras, entonces hasta que se cierra un sistema perfectamente cuadrado, digámoslo así, por resumir muchísimo, ¿no? Que vamos mal de tiempo. Sí que identifica ciertos nodos que parece ser que son esenciales para que esa red pueda funcionar, y por supuesto necesita un aporte continuo de materia y de energía. Pero dice que, en los primeros momentos, en los años 90, decía que ¿para qué hace falta un genoma? Este sistema está autoordenado por sí mismo, y además se presta a la evolución porque al introducirse variabilidad compiten y, bueno, sería, digamos, que las células estarían formadas por redes bioquímicas sin necesidad de dirección, como autónomas, y que serían como autogestionadas, ¿no? Diríamoslo así. Y que eran capaces de evolución al estar separadas unas de otras. Bueno, luego últimamente, ya en los últimos años, empezaba a ver que para que surgieran estos nodos de control parece que hacía falta un genoma, ¿no? Algo que los dirigiera. Pero bueno, es una hipótesis interesante. Aquí hay todo tipo, bueno, ya no les aburro con esto, pero son esquemas de los diferentes experimentos que hacían. Total, al final se intenta simular las cosas que se saben sobre la evolución, ¿no? El efecto fundador, por ejemplo, el que llega primero pues es el que impone su genoma, las poblaciones. Al final la biología es un tema relacionado siempre con la evolución y con las poblaciones. Y además esto yo creo que se puede aplicar a muchas otras cosas. Los sistemas complejos, desde la meteorología hasta la economía, hasta cualquier cosa, tiene que basarse son sistemas complejos, son sistemas en los que hay muchas variables y en los que tienen que tener comportamientos similares. Esto se ve con los virus, se ve con estos trozos de ARN, se ve con las células, se ve con las poblaciones humanas, se ve con los animales, con la ecología. Al final siempre hay una serie está articulada, hay una serie de principios que parece que se pueden equiparar en todos estos casos, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que pueda mejor aportar la biología al conocimiento general. Es decir, esto de la evolución va más allá de lo que los seres vivos, ¿no? Eso es lo que... Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues hace falta diversidad. No puede ser que haya una competitividad y una evolución basada en la selección natural. Si partimos de muy pocos elementos y muy parecidos, no puede haberlo. Nosotros tenemos la reproducción sexual, la meiosis, las bacterias tienen el intercambio de plásmidos. Siempre tiene que haber algo, las mutaciones que generen variabilidad, ¿no? Para que en este juego entren a jugar muchos actores. Tiene que haber estabilidad. Claro, obviamente esto si entra
si entra, puede colapsar, ¿no? Si una célula cancerosa que muta demasiado acaba colapsando, esas mueren. Lo que pasa es que las que sobreviven, el cáncer, ¿por qué es tan difícil de eliminar? Porque es una dinámica de poblaciones, hay muchas subpoblaciones de células y alguna de ellas sobrevive siempre, es como la vida misma, ¿no? Entonces muchas colapsan, pero otras alcanzan la estabilidad suficiente, como estas células de Henrietta Lacks. Complejidad, hace falta la complejidad. Si el sistema es muy simple, no se consigue esto, ¿no? El llegar a este umbral de evolución. Cuentan los efectos locales, tanto, por ejemplo, en la evolución, si se colonizan islas desiertas, o en el genoma o en la célula, si se hace un proceso en la mitocondria o en el núcleo. O sea, difieren, ¿no?, las cosas. Hay efectos locales apreciables, ¿no? Y luego también se necesita autonomía, competitividad, selección. Y otra cosa también está la deriva génica, ¿saben qué es? Simplemente genes que no sufren selección y entonces se van traspasando aunque no haya una presión selectiva. Es decir, eso también existe, o sea, cosas que dan más igual y uno se los va pasando, ¿no? Es decir, a uno le da igual a lo mejor tener el pelo moreno, el pelo rubio, y bueno, pues eso no se selecciona, ¿no? Bueno, habría que verlo, ¿no? Hay una serie de umbrales que, digamos, es el juego que permite esto. Claro, siempre se está discutiendo si la evolución es una cosa gradual o abrupta. Pues parece que puede ser... Seguramente cuando se controle mejor esto aquí, quizá los matemáticos nos podrían hablar más de esto, ¿no? Es decir, estos sistemas complejos al final que son graduales, abruptos. Yo me da la sensación, por lo que veo, sin tener mucha idea de esto, que puede ser... En muchos aspectos en la evolución biológica se ha probado que son cambios graduales, pero también hay cosas como la explosión del Cámbrico. Entonces, es una combinación de las dos cosas probablemente, ¿no? Entonces, bueno, en eso consiste este tipo de especulaciones que se basan en datos biológicos, que se basan en todo esto que les he estado explicando o contando. ¿Cuál es la realidad? Pues no lo sabemos. ¿La podremos saber? Pues es complicado. Yo creo que sí podremos llegar a un modelo que más o menos sea plausible. Y eso quizá pues coincida o no con la realidad o se aproxime más o menos con la realidad. Desde luego, con la tecnología y el conocimiento que tenemos hoy en día, no podemos saber qué pasó en ese momento. Quizá, yo no me atrevo a decir que nunca lo sabremos, porque quién sabe. Tampoco antes, en la Edad Media, supongo que nunca pensarían que podríamos ver el Big Bang con un telescopio, ¿no? Y sin embargo, pues lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues quién sabe, a lo mejor lo conseguimos. Pero desde luego, aunque se avance poco, ven que no se avanza tampoco. Hay cosas interesantes y desde luego tienen máximo interés. Y nada, ya está. Perdón por haberme extendido un poco. Bueno. Muchas gracias, profesor Rodríguez Alcaina. Y ahora se abre, como siempre, un turno de preguntas. Dado lo completo del aforo que tenemos hoy, para agilizar el proceso, se ruega que las preguntas sean concretas y concisas. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me podría decir cómo han influido o qué comportamiento han tenido y cómo han influido las vacunas en nuestro ARN mensajero? Las vacunas, bueno, como sabe, el genoma, curiosamente, está plagado de, entre otras cosas, fragmentos virales. Tiene cantidad de cosas que se han ido acumulando a lo largo de la evolución. Si las vacunas dejan o no... Hombre, en principio, por ejemplo, si lo pregunta por lo del coronavirus, en principio un ARN mensajero... Es verdad, la vacuna del coronavirus al final saben que es un pequeño ARN para que se utiliza como ARN mensajero, es decir, para producir una proteína de la superficie del virus y que eso produzca inmunogenicidad. Por suerte la produjo, porque no tenía por qué producirla. Es decir, a veces el sistema inmunitario le pones el antígeno delante y no reacciona, ¿no? En principio ese ARN mensajero tarda un tiempo en desaparecer, no mucho, y ha sido eliminado por la célula, porque no deja el ADN o los ácidos nucleicos ajenos a la célula humana tardan muy poco en desaparecer. Lo que sí se hizo es introducirlo con un vector, que ya le digo que en algunos casos era un virus, en otros casos era un liposoma, una de estas pequeñas vesiculillas, y entonces eso permitía que entrara en la célula y que se expresara temporalmente. Esto se hace en el ser humano, es verdad que no se había probado nunca como vacuna. Esto es algo que no nos dijeron mucho, pero
es así, ¿no? Es decir, claro, había una emergencia grave y entonces había que poner en marcha soluciones. Esto se lleva haciendo en cultivos celulares muchísimos años y nunca había pasado nada. Es decir, siempre se degrada, se expresa. De hecho, lo difícil es que se quede. Lo que queremos en el laboratorio es que se quede para que la célula cambie, para alterar la genómica celular. Esos son las transducciones. Lo que tenemos aquí es una transducción temporal, es decir, simplemente está un tiempo expresándose ese genoma mientras la célula se da cuenta de que ese pequeño ARN mensajero, mientras la célula se da cuenta que está ahí y enseguida las nucleasas celulares lo liquidan. Y ya le digo que lo que queremos normalmente en el laboratorio es que se quede para que la célula cambie según nosotros nos interesa, que produzca una enzima o que produzca un gen humano, lo que queramos hacerle. Y sin embargo lo difícil es conseguirlo, o sea que seguro que no ha dejado restos el mensajero, o sea, con total seguridad, ya se lo digo. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por esta búsqueda del origen, aunque sigo sin saber de dónde venimos, pero bueno, en el camino estamos, yo creo. No va por ahí mi pregunta, eso es solamente un agradecimiento. Es un hecho que hay muchos más hombres que mujeres investigadoras, pero también es un hecho que hay muchas mujeres que han sido premio Nobel precisamente en bioquímica. Rosalind Yellow, Rita Levy, bueno, muchas. Unas en colaboración con hombres. Barbara McClintock también. Por ejemplo. Y ahora, actualmente, hay más todavía, que todas esas son de la primera mitad del siglo XX. La del CRISPR, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, entonces, yo aquí a Watson y Crick siempre les he tenido bastante manía. Ya sé por dónde va. Claro, ¿cómo no voy a ir? Cualquier mujer que haya leído un poquito de esto sabe por dónde hay que ir. Por ejemplo, que la primera fotografía de la doble hélice fue de Rosalind Franklin. Sí. Y que estos dos señores se molestaron en hacer cosas bueno, que no se debían hacer, como era escribir para descalificarla cosas relativas a ella. Por eso decía que era un poco peculiar Crick. Bueno, los dos, pero especialmente Crick. Sí. Watson todavía vive, si no estoy equivocado. No lo sé. Creo que tiene 90 y muchos años. No lo sé, y además no me interesa nada de ese señor. Hay otros mucho mejores que él. Estos señores se molestaron en escribir incluso sobre su aspecto físico, faltando a la verdad. Diciendo que era fea, que era no sé qué, cuando era una señora buenísima. Tuvo la desgracia de morir muy joven con un cáncer, creo que antes de que a ellos les dieran el Nobel, con lo cual no se lo hubieran podido dar a ella de ninguna manera, porque el Nobel no se lo podían dar a personas muertas. Lo que sí que ocurre es que podían haberla nombrado y haber dicho, le debemos algo. Hombre, le debieron todo el desarrollo experimental, o sea que sí le debieron algo, sí. Pues precisamente, pero solamente eso. Como fue Maurice Wilkins, que también llevó parte en esto, era Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, efectivamente. Pero Wilkins sí que estuvo con ella y sí que la apoyaba. Sí. Entonces, yo la verdad que no conocía el extremo este de que la insultaban y tal, pues pero sí. vamos. Sí. Entonces, como mujer, como persona a la que le gusta saber en qué mundo se mueve y sobre todo pues, para romper una lanza a favor de lo que yo creo que es la verdad. Sí, bueno, eso está... Sí, la verdad que es un caso famoso. Y que llevo 3 o 4, no sé cuántas conferencias y no he oído nombrar a ninguna mujer. Ayer me acerqué tímidamente a preguntar. Y bueno, tal. Y hoy ya digo, aquí Hombre, Manuel se escapa. En este caso, así de las figuras así más destacadas, no hay, pero es verdad que la biología molecular está plagado. Si cambiamos de tema, hay montones de mujeres. De hecho, vamos, en este campo hay muchas más mujeres que hombres. Vamos, yo siempre hemos estado en minoría en las... científica en la que más mujeres hay. Sí. Yo desde que empecé la carrera siempre he estado en minoría, vamos. Bueno, pues la próxima vez a ver si la mando. Habrá que pasar a los transposones y entonces hablamos de Barbara McClintock. Con la doble hélice ya vale. Sí. Hombre, lo que pasa que ahí hoy el tema no era la doble hélice en concreto. Bueno, pero han sido citados estos señores en 2 o 3 ocasiones. Sí, bueno, solo Crick. Watson... No, a Watson me lo he saltado. La verdad que Watson es verdad que dice algunas cosas curiosas, pero bueno. Nada más que eso, muchas gracias. Vale. Bueno, yo aprovechando la cercanía, pues cojo el micrófono primero para agradecer el buen rato que nos ha hecho pasar y la cantidad de cosas que hemos aprendido.
Y después porque, solamente para citar de manera episódica, que dentro de la enorme cantidad de nombres que han aparecido, no ha aparecido el descubridor del CRISP, que es un español, Francisco Mújica, de la Universidad de Alicante. Ha estado a punto de ser nominado como premio Nobel, pero obviamente él no tenía medios para seguir utilizando las técnicas de disección que utilizaban el CRISP para disección genómica, que es lo que dieron el premio Nobel hace 2 años, creo, a un par no me acuerdo los nombres, una señora y alguien más, que son colaboradores suyos precisamente. Sí, la verdad es que es un poco injusto el asunto, sí. Yo no he querido meterme en eso por no ser negativo, pero efectivamente... No, solamente quería meter el nombre de un español que también está... Bueno, también tenemos a Juan Oró, que fue uno de los bioquímicos que participó en las misiones a Marte de los años 70 para rastrear la vida en Marte y que también sintetizó moléculas orgánicas de forma biótica, o sea que tenemos unos cuantos. Y de hecho, uno de los que le pone más críticas a lo de Miller y Oparin también son españoles. O sea que... Pero vamos, el caso es que si el tema este del CRISP es verdad que es un poco sangrante, porque si probablemente si este señor en vez de estar en la Universidad de Alicante hubiera estado en París, pues seguro que había tenido el Nobel. También es verdad que el Nobel, más que al descubrimiento del CRISP, se da a la aplicación práctica del CRISP, claro, que es la herramienta, ¿no? Pero hombre, es verdad que no costaba nada compartirlo, ¿verdad? El Nobel es merecido para los que lo han recibido, pero vamos, el origen... Podía haber sido tranquilamente un Nobel compartido con este señor, efectivamente. Por allí. Gracias. Muchas gracias por la exposición, muy agradable y muy bien. Mira, solamente una cosa cortita. Yo digo, ¿cómo se puede medir 4.500 millones de años? ¿Cómo se hace eso? Esto yo creo que había que preguntárselo a los geólogos. Nosotros no. Los biólogos lo más que podemos es comparar las especies vivas y ver más o menos, saben que se puede medir un poco la distancia entre ellas, sobre todo con el sistema este molecular que les digo de los relojes moleculares. Eso sí nos puede dar una idea bastante aproximada de ello. Por eso se estima que probablemente aparecieran más bien hacia los 4.000 y no los 3.500. Pero los que saben de cómo estimar estas cosas y tal son los geólogos, eso está claro. Y son los que fundamentalmente han estimado esto. Con lo de los estromatolitos y todo esto son estratificaciones de rocas al final, rocas de origen biológico, pero rocas al fin y al cabo. Entonces, bueno, ellos tienen sus historias, la orientación de las moléculas. Según cambia el campo magnético de la Tierra, pues los compuestos que se orientan con el campo magnético cambian de... Entonces, en los diferentes estratos puedes ver los sucesivos cambios magnéticos y eso estimar el tiempo que ha tardado. Eso lo tienen muy estudiado ellos, ¿no? Los estratos geológicos sirven de ayuda a los arqueólogos, sirven de ayuda a los biólogos, a muchos, ¿no? La verdad que los geólogos están ahí un poco que parece como que no y son una materia principal para todo esto. Y vamos, en la biología igual. Claro, realmente sí, es muy difícil de estimar, porque claro, hacen muchísimos millones de años. Entonces, pero bueno, también encuentran moléculas de cianatos yo qué sé, en estrellas por ahí lejos. Entonces, los astrofísicos, ¿no? Este tipo de cosas, pues hacemos lo que podemos con la tecnología que hay, ¿no? Cada vez creciente, pero claro, obviamente tiene un límite. Pero bueno, veremos a ver hasta dónde nos llega. No sé si hay alguna cosa más. ¿No hay ninguna pregunta más? Pues no me queda sino volver a agradecer al profesor Rodríguez Alcaina la brillante conferencia pronunciada esta tarde y yo confío en que esta noche Segismundo dormirá un poco más tranquilo. Pues les esperamos mañana en la última entrega de esta ofrenda temporal de la Sociedad Económica Matitense de Amigos del País a la Ciencia. Muchas gracias por su presencia y hasta que ustedes quieran. Será un placer recibirles. Buenas tardes.